Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza. Un espacio donde las historias inspiran, edifican y transforman corazones. Si este contenido bendice tu vida, no olvides darle like, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir esta narración con alguien que lo necesite. Hoy te traemos un cuento lleno de enseñanza espiritual y verdad bíblica. Presta mucha atención, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu perspectiva sobre la unidad en la iglesia. Cuerpos que viven, cuerpos que mueren. En la cima de dos colinas que se enfrentaban desde la distancia, se alzaban dos iglesias con historias muy distintas. A un lado, la iglesia Fuente de Vida, y al otro, la iglesia Resplandor de Luz. Ambas comenzaron casi al mismo tiempo, con un puñado de creyentes y un mismo deseo: levantar una congregación donde el nombre de Cristo fuera exaltado. En Fuente de Vida, desde el principio, el mensaje fue claro: somos un solo cuerpo, y cada miembro importa. El pastor Jacobo, un hombre de oración y lleno de mansedumbre, siempre recordaba las palabras del apóstol Pablo: soportándoos unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Allí no había títulos para engrandecerse, ni competencias entre ministerios. El que cantaba, lo hacía para edificar. El que limpiaba, lo hacía como para el Señor. Y el que enseñaba, lo hacía con temor y humildad. Los jóvenes respetaban a los ancianos, y los ancianos animaban a los jóvenes. Se celebraban los logros de cada miembro como propios, y cuando alguien caía, había manos para levantar, no para señalar. Dios comenzó a bendecir. La iglesia crecía, no solo en número, sino en gracia. Nuevas familias llegaban, milagros ocurrían, y el barrio entero hablaba de la luz que salía de aquel lugar. El amor era real. La unidad, palpable. Y la presencia de Dios, constante. Era como un cuerpo sano, que se movía con fuerza, sin tropiezos, sin dolores, con propósito divino. Mientras tanto, al otro lado de la colina, en Resplandor de Luz, también se predicaba la palabra, pero algo era diferente. Al principio, la iglesia creció rápidamente, pero la armonía pronto fue sustituida por rivalidades. Allí, cada ministerio parecía competir con el otro. El grupo de alabanza murmuraba de los líderes de jóvenes. Las hermanas del comité de oración criticaban la ropa de otras mujeres. El pastor Gregorio, aunque enérgico, había dejado que el orgullo se infiltrara en su corazón. Cualquier sugerencia la tomaba como un desafío a su autoridad. Los conflictos eran constantes. Cuando alguien prosperaba, era blanco de envidias. Las diferencias se magnificaban, y las ofensas no se perdonaban fácilmente. El cuerpo se volvió torpe, como un organismo con miembros que no cooperaban. Había quienes hablaban en lenguas, pero no sabían perdonar. Otros enseñaban doctrina, pero no vivían en amor. Y entonces, comenzaron los síntomas. Los síntomas en Resplandor de Luz no tardaron en manifestarse. Primero fueron los pequeños roces, miradas esquivas, silencios tensos, susurros en los pasillos. Luego vinieron las quejas más abiertas. Aquí no hay amor, decía uno. Ese líder solo busca lucirse, murmuraba otro. Las reuniones de liderazgo se convirtieron en campos de batalla disfrazados de oración. Y como un cuerpo con órganos en guerra, la iglesia comenzó a enfermar. El ministerio de alabanza se dividió, algunos cantantes decidieron formar su propio grupo, acusando a los demás de favoritismo. El equipo de evangelismo se desintegró por desacuerdos personales. Incluso algunos miembros fundadores abandonaron la iglesia con el corazón roto y palabras amargas. Aquí no hay unidad, solo apariencias. Los domingos, las sillas comenzaron a vaciarse. El fuego del Espíritu se sentía lejano. Ya no había nuevos convertidos. Las campañas no daban fruto. El vecindario ya no veía a la iglesia como luz, sino como un eco apagado de lo que alguna vez fue. Un cuerpo dividido no puede sostenerse por mucho tiempo, y Resplandor de Luz estaba cayendo, lentamente, en un coma espiritual. Mientras tanto, en la iglesia Fuente de Vida, los desafíos también aparecieron. Hubo enfermedades, ataques del enemigo, y necesidades económicas, pero allí, los miembros se abrazaban en oración. Si uno sufría, todos lo sentían. Cuando una familia pasaba necesidad, otra llegaba con víveres. Si alguien caía en pecado, no lo sepultaban con chismes, lo restauraban con lágrimas y verdad. Y es que en Fuente de Vida entendían algo poderoso, que el enemigo no teme tanto a iglesias grandes, como a iglesias unidas.
El pastor Jacobo solía decir, el diablo no necesita entrar por la puerta cuando ya sembró división en el corazón de los hermanos. Por eso, vigilamos nuestros corazones más que nuestras puertas. Dios siguió honrando esa unidad. Se levantaron nuevos ministerios, uno de ayuda a viudas, otro para jóvenes en adicciones, y otro más para misioneros en tierras lejanas. Las bendiciones fluían como un río constante, no por la elocuencia de sus sermones, sino por la fuerza de su amor mutuo. Pero la historia aún no ha terminado, porque un día, las colinas volvieron a mirar una a la otra. Fue durante una conferencia regional de iglesias cuando los caminos de Fuente de Vida y Resplandor de Luz se cruzaron de manera inevitable. El evento, titulado Unidos en un solo cuerpo, buscaba reunir congregaciones del área para orar, adorar y recibir palabra fresca del Señor. Ambas iglesias fueron invitadas. Ambas aceptaron. Cuando el pastor Gregorio de Resplandor de Luz llegó con algunos de sus líderes, notaron enseguida la diferencia. En los pasillos del recinto se respiraba algo que hacía tiempo no experimentaban: gozo auténtico, abrazos sinceros, unidad sin apariencias. Uno de los jóvenes de Resplandor, Samuel, se detuvo a observar a un grupo de hermanos de Fuente de Vida sirviendo en silencio. Unos limpiaban sillas, otros repartían agua, y uno de los líderes se arrodillaba con un anciano para orar por él, sin cámaras ni redes sociales. Solo amor real. ¿Por qué nosotros ya no somos así?, preguntó Samuel con un nudo en la garganta. En la segunda noche de la conferencia, el pastor Jacobo fue el predicador invitado. Con voz temblorosa, pero con la autoridad del cielo, compartió un mensaje titulado, Un cuerpo dividido se autodestruye. Citó 1 Corintios 1, 10 y Efesios 4, 3. Habló del peligro de la murmuración, del veneno de la envidia disfrazada de celo espiritual, y de cómo Dios no unge desunión. Pero también habló de redención, de restauración, de esperanza para los que se arrepienten. Cada palabra era como un martillo sobre la dureza que se había acumulado en los corazones de Resplandor de Luz. El pastor Gregorio bajó la cabeza. Había sido confrontado. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió en un púlpito, sino en un altar interior donde el Espíritu le hablaba cara a cara. Al final del servicio, sucedió lo impensado. Gregorio subió al estrado, con lágrimas en los ojos. Tomó el micrófono, y dijo con voz quebrantada: Yo vine esta noche como líder de una iglesia, pero me voy como un miembro más del cuerpo de Cristo. He fallado. Permití que el orgullo, las comparaciones y la falta de perdón destruyeran nuestra unidad. Pero hoy, quiero empezar de nuevo. Los asistentes se pusieron de pie. Muchos lloraban. Algunos miembros de Fuente de Vida corrieron a abrazar a los de Resplandor de Luz. Otros se arrodillaron juntos. Los pastores, líderes y congregantes se fundieron en un solo clamor, y por primera vez en años, la presencia de Dios descendió con un peso glorioso sobre ambas iglesias. Pero como todo cuerpo que empieza a sanar, el proceso apenas comenzaba. El regreso a casa no fue fácil para los hermanos de Resplandor de Luz. Aquella conferencia no solo les había conmovido, los había desnudado espiritualmente. Pero sabían que si querían volver a ser un cuerpo sano, había que enfrentar el daño causado, sanar heridas, y tomar decisiones valientes. El primer domingo después de la conferencia, la atmósfera era distinta. No había música, ni pantallas, ni un orden del servicio tradicional. El pastor Gregorio subió al altar, pero esta vez sin su elegante saco ni su tono imponente. Con voz suave, les dijo a los presentes: Hoy no vengo a predicarles. Vengo a pedirles perdón, a ustedes, y a Dios. Una hermana rompió en llanto. Un líder se puso de pie y confesó su orgullo. Otro pidió perdón públicamente por años de murmullos y rivalidad. Las lágrimas rodaban como ríos. Uno tras otro, los miembros comenzaron a reconciliarse, a orar los unos por los otros, a derribar barreras construidas por años de silenciosa enemistad. Resplandor de Luz no fue restaurada de un día para otro, pero empezó a sanar. Como un cuerpo que había estado fracturado, cada miembro debía alinearse, corregirse, fortalecerse. Se organizaron reuniones de sanidad interna, ayunos congregacionales, y tiempos de comunión sincera. Y lo más sorprendente, fue que Fuente de Vida no se alejó. En lugar de decir ya lo logramos y seguir solos, los miembros de Fuente de Vida adoptaron a sus hermanos como si fueran parte de su propio cuerpo. Se ofrecieron para ayudar en la enseñanza, para capacitar líderes, y acompañar en el proceso de sanidad. Cada viernes, ambas iglesias se reunían para orar juntas. Se borraron los nombres de los templos,
ya no eran dos iglesias, sino una sola familia, con distintos locales, pero con un solo corazón. Con el tiempo, Resplandor de Luz volvió a crecer, pero esta vez de manera sólida, con cimientos firmes. Los jóvenes se encendieron en pasión por Cristo, los ministerios florecieron, y hasta el vecindario notó la diferencia. Las familias que antes criticaban, ahora preguntaban, ¿qué pasó en esa iglesia? Se siente paz al entrar. La unidad comenzó a dar fruto. Personas sanadas. Matrimonios restaurados. Nuevas conversiones. Una comunidad transformada. Pero como en toda historia que enseña, no todos los cuerpos tomaron el mismo camino. Porque a pocas millas de distancia, otra congregación, que había iniciado con fuerza, estaba ahora sumida en el mismo ciclo que una vez atrapó a Resplandor de Luz. A solo unos kilómetros, la iglesia Faro de Santidad alguna vez fue motivo de admiración. Tenían un templo moderno, talento abundante, y una reputación que les abría puertas, pero no corazones. Allí, la competencia disfrazada de celo por la sana doctrina había corrompido los cimientos. Cada ministerio se sentía más como un feudo personal que como una parte del cuerpo de Cristo. Si un joven destacaba, otro lo apagaba. Si alguien proponía una nueva idea, era rechazado por miedo a perder el control. Y las palabras unidad y humildad eran vistas como debilidad. Al principio, la iglesia seguía funcionando, como un cuerpo que camina con órganos enfermos, sin darse cuenta de que el daño ya era interno. Pero pronto comenzaron los síntomas: pérdida de miembros, escándalos internos, un liderazgo dividido, y finalmente, la indiferencia del Espíritu de Dios. En menos de 2 años, Faro de Santidad se convirtió en una sombra de lo que fue. El templo seguía allí, pero vacío. No por falta de sillas, sino por falta de unidad. Porque un cuerpo dividido no puede reflejar la gloria de Dios, ni sostener la vida del Espíritu. Y así, el contraste quedó marcado. Una iglesia que se humilló, buscó la unidad, y fue restaurada por la gracia de Dios. Otra que se aferró a su orgullo, alimentó divisiones, y se extinguió lentamente. La palabra de Dios es clara. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Efesios 4, 3 y 4. La iglesia no es un edificio ni un grupo de talentos individuales. Es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo, cada miembro es vital. Cuando hay división, el cuerpo sufre. Pero cuando hay unidad, el cuerpo avanza con poder, salud y testimonio ante el mundo. Hoy, querido oyente, la pregunta no es si tú perteneces a una iglesia, sino si estás ayudando a fortalecer su unidad o a debilitarla. Recuerda, el mundo verá a Cristo en nosotros, no por cuánto somos, sino por cuánto nos amamos. Gracias por acompañarnos en este impactante relato en narrativas de fe y esperanza. Si este cuento tocó tu corazón, te animamos a darle like al vídeo, dejar tu comentario abajo, compartir este relato con otros creyentes. Suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Hasta la próxima narración, y que la unidad del Espíritu siempre te acompañe.